Hola chicas, ¿cómo van? El día de hoy vamos a hacer la introducción a uno de los temas más importantes que tiene el álgebra noveno, que es el concepto de función. Bueno, para empezar a definir el concepto de función, vamos a definir el concepto de relación. Una relación es una correspondencia que existe entre dos conjuntos, donde tenemos un conjunto A y un conjunto B y existe una correspondencia entre cada uno de estos. Una función es una relación o una correspondencia donde los elementos del conjunto A se relacionan únicamente una sola vez y cada uno de estos elementos se deben de relacionar como tal. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a establecer la diferencia que hay entre el concepto de relación y el concepto de función. Una relación es una correspondencia que hay entre un conjunto de datos y otro como tal. En este caso tenemos un conjunto de datos al cual lo denominé marca y otro conjunto de datos el cual lo denominé tipo de artículo, ¿sí? Este tipo de diagrama se llama un diagrama sagital porque está encerrado dentro de un óvalo el conjunto como tal. Entonces, ¿cuándo hay una relación? Cuando existe una correspondencia entre este dato y este dato de acá, es decir, entre el conjunto A, por así decirlo, y el conjunto B. En este caso vamos a determinar Adidas qué tipo de artículos tiene. Simplemente lo voy a unir con unas flechas. La flechita indica la llegada como tal del artículo o la llegada del dato. Adidas tiene ropa, Adidas también tiene calzado y Adidas también tiene accesorios. Con Nike, Nike tiene ropa, Nike también tiene calzado y Nike también tiene accesorios. Bossi, Bossi tiene calzado, no tiene ropa, Bossi tiene accesorios y Brahma, Brahma únicamente tiene calzado. En este caso hubo una relación porque todos los elementos del conjunto A se relacionaron con los elementos del conjunto B. Y hubo una relación. Brahma tuvo una relación, Bossi tuvo dos relaciones como tal, Nike tuvo tres relaciones y Adidas tuvo tres relaciones. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto, en este caso lo voy a llamar CX, y otro conjunto que lo voy a llamar Y. Este conjunto X, el cual indica también unas marcas, vamos a establecer la relación que tiene con otro conjunto Y al cual tiene unos dispositivos como tal. Entonces, vamos a establecer qué relación hay. LG tiene televisores, sí. Tiene también celulares. Tiene computadores. Neveras, sí, hay neveras LG. Y tablets, tablets no tiene. Samsung tiene televisores, tiene celulares, tiene computadores, no tiene neveras, pero sí tiene tablets. Huawei tiene celulares y ya. Apple tiene celulares y tiene computadores. Mave tiene neveras y listo. En este caso, los elementos del conjunto X se relacionaron más de una sola vez con los elementos del conjunto Y. Esto es una relación. Cuando hay una correspondencia entre elementos y no existe un número determinado de relación. Es decir, se puede relacionar una vez, se puede relacionar dos veces, se puede relacionar tres veces o inclusive no puede haber relación entre ellos.
¿Cuándo hay una función? Cuando los elementos del conjunto A se relacionan todos, pero únicamente una sola vez. Se relacionan todos, pero únicamente una sola vez. Por ejemplo, tenemos en este caso un conjunto al cual yo llamé animales y otro conjunto al cual yo denominé acción como tal. Entonces vamos a definir estos animales qué acción realizan. Por ejemplo, el pez no puede volar, el pez no puede correr, el pez sí puede nadar. Es decir, que la relación que hay entre el pez y la acción como tal es de nadar. El perro no puede volar, pero sí puede correr. Y por último, la mosca ni nada ni corre, pero sí vuela. En este caso, los elementos del conjunto A se están relacionando una sola vez con los elementos del conjunto B. Por lo tanto, sí hay una función, porque solo se relacionan una sola vez. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tengo un conjunto conformado por figuras y un conjunto conformado por número de lados. La primera figura es un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3 triángulos. La segunda figura es un cuadrado y tiene 4 lados. La tercera figura es un pentágono y tiene 5 lados. Y la cuarta figura es un hexágono y tiene 6 lados. Sí hay una función porque todos los elementos del conjunto A, que es el principal, se están relacionando una sola vez y todos se están relacionando, ¿sí? Si uno de estos elementos se relacionara más de una sola vez, en este caso no existiría una función, ya que no cumple con la característica principal. Ahora vamos a ver los siguientes ejemplos ya expresados de una forma algebraica. Tenemos igual los diagramas sagitales y tenemos un conjunto de números y otro conjunto de números. Vamos a establecer cuál es la relación y cuál es la función que hay entre este conjunto principal, al cual siempre se denomina F, y o X, ¿sí? Y cuál es la relación que tiene con el segundo conjunto, al cual siempre se le denomina f de x o y. El elemento principal o el conjunto principal siempre va a ser el conjunto de salida, y donde llegan las flechas se denomina el conjunto de entrada. Para establecer esta relación, a mí me tienen que dar la característica como tal. En este caso, la característica es que la función va a ser el cuadrado de los elementos principales, es decir, f de x es igual a x a la 2. Esto quiere decir que la función va a ser elevar a la 2, es decir, elevar al cuadrado todos los elementos del conjunto principal. Entonces, voy a tomar cada uno de estos elementos y lo elevo al cuadrado. 0 a la 2 me da 0. 1 a la 2 me da 1. 2 a la 2 me da 4. Y 3 a la 2 me da 9. En este caso sí hay una función, porque los elementos principales del conjunto principal, es decir, del conjunto de salida, se están relacionando una sola vez con los elementos del conjunto de entrada. Donde uno de estos se relacionara más de una sola vez, ya no existiría una función como tal.
y todos los elementos del conjunto principal se deben de relacionar. Ahora, vamos a definir, con relación a este ejercicio, vamos a definir cuáles son los 4 elementos principales de una función. Tenemos primero que todo el dominio. El dominio son cada uno de los elementos del conjunto principal. Es decir, que en este caso el dominio está conformado por el 0, por el 1, por el 2 y por el 3. Porque son los elementos del conjunto X, es decir, del conjunto principal. El codominio son cada uno de los elementos que están formando al conjunto secundario, es decir, al conjunto Y. En este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, que son cada uno de los números que se encuentran en el segundo conjunto o en el segundo diagrama sagital. El rango es la relación o el reflejo que da con respecto a la función. Es decir, es la respuesta que se tiene luego de reemplazar esta función. En este caso, la respuesta de 0 a la 2 fue 0. La respuesta de 1 a la 2 fue 1. La respuesta de 2 a la 2 fue 4. Y la respuesta de 3 a la 2 fue 9. Es decir, que el rango es donde llega la flecha. Es el numerito donde llega la flecha. Y por último, el grafo son aquellas parejas que se forman de la relación que hay entre la función o entre el dominio y el codominio. Es decir, que las parejas en este caso fueron 0,0 porque el elemento del dominio fue 0 y del codominio fue 0. La otra pareja sería 1,1. La otra parejita fue 2,4. Y por último 3,9. Así tenemos los 4 elementos principales de una función: dominio, codominio, rango y grafo. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Tenemos unos elementos del conjunto principal que podemos denominar F o X, ¿sí? Y unos elementos secundarios de un segundo conjunto, el cual definimos como f de x o y. ¿Cuál es la relación o cuál es esa función que vamos a definir? Es f de x igual a x más 2. Esta relación o esta función siempre me la tienen que dar para yo establecer la relación que va a haber entre estos dos conjuntos. ¿Qué es lo que hago? Tomo cada uno de estos valores y reemplazo la x. Es decir, cuando x vale 0, quedaría x más 2 es igual a 2. Es decir, que cuando vale 0, el resultado es 2. Cuando vale 1, 1 más 2 es igual a 3. Es decir, que cuando vale 1, el resultado es 3. Cuando vale 2, 2 más 2 es igual a 4. Cuando vale 2, vale 4. Y cuando vale 3, 3 más 2 es igual a 5. 3 igual a 5. En este momento podemos ver de que ninguno de estos elementos se están relacionando más de una vez con los elementos del codominio. Por lo tanto, sí hay una función. ¿Cuáles son los elementos del dominio? En este caso sería 0, 1, 2 y 3.
¿Cuáles son los elementos del codominio? Serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el rango? Es decir, ¿cuáles fueron los resultados de esa función? Serían 2, 3, 4 y 5. Y por último, el grafo son aquellas coordenadas o aquellas parejitas que se lograron formar. En este caso, 0,2, 1,3, 2,4 y 3,5. Ahí definimos entonces cada uno de los elementos que está conformando una función. Toda función se puede representar de 4 formas diferentes. La primera es una forma verbal. En esta forma verbal yo estoy representando esa función por medio de palabras. Por ejemplo, si yo quiero representar de una forma verbal los múltiplos del 2, simplemente la forma como tal serían múltiplos del 2. Existe también una forma que es la forma algebraica o representación por fórmula, que es allí donde yo voy a establecer por medio de una fórmula esa representación de la función. Por ejemplo, si yo quiero decir múltiplos del 2, la fórmula para múltiplos del 2 sería f de x es igual a 2x, donde todo número que reemplaza la x va a multiplicar al 2 y por lo tanto me van a dar origen a los múltiplos del 2 como tal. También existe una tabla de valores como forma de representación. En esa tabla de valores yo voy a reemplazar cada uno de los valores y la voy a consignar allí. Y por último existe una forma gráfica donde yo puedo utilizar un plano cartesiano o un diagrama sagital para representar los conjuntos como tal de las funciones. Cada función se puede representar de 4 formas diferentes. Existe una representación verbal, otra por fórmula, una que es por tabla de valores y otra representación gráfica. Vamos a mirar este ejemplo. Tenemos los elementos del dominio, en este caso son 2, 4 y 6, y los elementos del codominio, que serían 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la función en este caso? A mí me la tienen que definir porque si no, no sabrían cuáles serían los resultados. En este caso la función va a ser f de x igual a x menos 1. Es decir, que a los valores que tengo en el conjunto principal le voy a restar 1. Voy a hallar esos resultados. 2 menos 1, esto me da 1. 4 menos 1, esto me da 3. Y 6 menos 1, esto me da 5. Existe una función porque todos los elementos del dominio se están relacionando una sola vez con los elementos del codominio. Entonces, en este caso, ¿cómo puedo yo representar de una forma verbal esta función? Puedo decir elementos o números pares menos o restado 1. ¿Sí? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Estoy expresando esta función como tal, que son en números pares que se le restan 1. ¿Cuál sería la fórmula? Esa fórmula es exactamente esta. F de x es igual a x menos 1. Es decir, estoy representando de una forma algebraica lo que estoy diciendo con palabras. Tabla de valores.
son el resultado cuando yo reemplazo cada una de las x. Es decir, cuando x vale 2, ¿sí? Cuando x vale 2, ¿cuál es el resultado? En este caso sería 1. Entonces voy a copiar este valor en esta parte de acá. Cuando x vale 4, el resultado es 3. Y cuando x vale 6, el resultado es 5. Esta sería la representación por medio de una tabla de valores. Es decir, voy a anotar los valores que tiene el dominio y también voy a anotar los valores del rango, es decir, del resultado. Y por último tenemos un método gráfico, una representación gráfica, que lo que voy a hacer es graficar las coordenadas o los valores establecidos en la tabla de valores. En este caso, x corresponde a la coordenada x o al eje x y f de x corresponde a el eje y. Voy a representar o ubicar cada uno de los valores. Cuando x vale 2, f de x vale 1. Cuando x vale 4, f de x vale 3. Y cuando x vale 6, f de x vale 5. Trazo esta línea y esta sería la representación gráfica de una función, que más adelante la definiremos como una función lineal. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Espero que hayan comprendido el tema, ya que dentro de 8 días, si Dios quiere, nos vemos por este mismo canal para continuar con el tema de funciones.